Del curso Corte y Textura en el cabello para dama. Bueno, pues ahora vamos a estudiar el tema tan interesante e importante en este punto que son las técnicas de corte. Bueno, pues vamos a definir primero lo que significa técnica. Según la enciclopedia Larousse, define técnica como un conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve una ciencia, arte, oficio o actividad intelectual o también como pericia o habilidad en la utilización de dichos procedimientos o recursos. La técnica de corte es pues el conjunto de procedimientos realizados para la modificación de la longitud del cabello y que pueden ser de diferentes formas, dependiendo desde cómo puede ser, por ejemplo, el instrumento de corte empleado o la forma de utilizarlo, la forma de obtener la mecha guía para poder conseguir un tipo de estilo determinado, etc. Para poder comprender mejor las técnicas de corte que podemos realizar y por tanto conseguir diferentes estilos, vamos a repasar unas nociones básicas de dibujo que nos van a ser de gran ayuda a la hora de la ejecución de las diferentes técnicas. Bueno, vamos a retomar estos conocimientos de matemáticas y de dibujo que estudiamos en aquellas épocas de primaria y secundaria. Nociones de dibujo y la relación con el corte de cabello. No resulta extraño hablar de nociones de dibujo en un manual sobre el corte de cabello y consideramos que debemos hablar de ciertos términos, de los cuales vamos a referirnos a menudo a la hora de explicar el desarrollo de los diferentes tipos de corte. Conceptos como perpendicular al cuero cabelludo, realizar un corte oblicuo a la mecha o tomar la mecha en proyección paralela a la línea horizontal. Oye, qué difícil se escucha, ¿no? Pues no. Esto nos obliga a tener una idea muy clara de cuáles son estos conceptos, de los que vamos a hacer una breve descripción. Vamos a empezar por qué es una línea recta. La línea recta se definiría como el resultado de unir dos puntos por el camino más corto posible. Y aquí la tenemos. Una línea recta que va de un punto A a un punto B y va pues derechita, ¿verdad? Recta, no se desvía por ningún lado. En cuanto a la línea curva, habría que hablar mucho más, pero nosotros nos vamos a quedar únicamente en que una línea curva es un segmento, es decir, una parte o una porción de una circunferencia. Y aquí la tenemos. Esto es una línea curva que va con tendencia a un círculo, ¿verdad? A realizar un círculo, pero no se cierra. Puede ser ascendente, que va de abajo hacia arriba, o descendente, que va de arriba hacia abajo. Ahí la tenemos. Y pues las diferencias son claras. Hasta aquí vamos bien. Nos interesa exponer, puesto que vamos a nombrar repetidamente algunos conceptos de cómo pueden estar relacionadas varias rectas entre sí o con respecto a un plano. Lo primero que tenemos que explicar es que cuando dos rectas están en el mismo plano, se establece siempre una relación entre ambas y pueden cruzarse o no. En el caso de que se crucen, se originarán lo que llamamos ángulos, que se define como el espacio existente entre dos líneas que se cortan. Dependiendo de la amplitud que definan las dos rectas al cortarse, bueno, pues el ángulo se llamará de diferente forma. Y aquí los tenemos. El ángulo agudo, cuando el espacio mide más de 0 grados y menos de 90. Y aquí lo tenemos. El ángulo agudo directamente. Recordemos nuestros transportadores cuando estábamos en la escuela, como, bueno, este plano que es de línea horizontal es el 0 grados, y siempre un ángulo agudo, o sea, ese espacio entre una línea y otra que cortan, se llama ángulo. Y como mide menos de 90 grados, pues es un ángulo agudo. Se llama también ahora un ángulo recto, pues cuando mide 90 grados. Y aquí lo tenemos. Nuestro transportador, recuerden, 0 grados es la primera línea que está en horizontal y cuando mide 90 grados, pues exactamente es un corte recto. Y el ángulo, pues también se llama ángulo recto.
90 exactos grados. Ahora un ángulo obtuso. Este es cuando mide más de 90 pero menos de 80. Y aquí lo tenemos. Este es un ángulo obtuso. Quiere decir que puede medir a partir de 91 grados, ¿verdad? Pero menos de 180, es decir, pues hasta 179 grados, por ejemplo. Esto es un ángulo obtuso. Y por último, el ángulo llano. Este es cuando mide 180 grados. En este caso, como se fijan, las dos rectas pues nunca se cortan entre sí, sino que continúan, digamos, estarían situadas ambas en la misma dirección. Y hagan de cuenta que estas son dos rectas partidas a la mitad, pero las dos están en la misma dirección de 180 grados y a esto se le llama un ángulo llano. Así, dos rectas que se cortan originan cuatro ángulos, siendo iguales a los que se encuentren opuestos. Teniendo esto claro ahora podemos definir las diferentes posiciones que ocupan dos rectas. Dos rectas son paralelas cuando nunca llegan a cortarse, ni siquiera en el infinito, o dicho de otra manera, cuando la distancia que las separa es siempre la misma, por lo que no existirán ángulos entre ellas. Y aquí la tenemos. Estas dos rectas paralelas pueden ser horizontales o verticales, pero nunca van a cortar entre ellas. Van a tener un espacio siempre igual y van a ser desde una longitud o una largura media, pequeña, grande o infinita. Pero nunca van a cortarse entre ellas. Siempre van a ir paralelas. Ahora, dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse se originan pues cuatro ángulos rectos, es decir, cuatro ángulos de 90 grados. Estas son las rectas perpendiculares. Ahora dos rectas son oblicuas cuando al cortarse forman dos ángulos agudos y opuestos y dos obtusos y también opuestos. Entonces aquí tenemos, fíjense, cómo son dos rectas, una que va con una tendencia a menos de 90 grados y hay otra que va con tendencia a más de 90 grados. Entonces se cortan entre sí y logramos dos ángulos opuestos uno a otro, dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Y estas son rectas oblicuas. No quiere decir que entre ellas cuando se corten van formando un círculo, no. Simplemente que la tendencia que van una tras de otra, van haciendo esta circunferencia poco a poco conforme se van cortando o acostando, ya sea de forma ascendente o descendente. Lo vamos a entender un poco mejor conforme pase todo nuestro estudio. En el caso de que hablemos de la relación existente entre una recta y una curva, o sea, un segmento de circunferencia, diremos, para no hacernos mucho lío, que las definiciones son parecidas a las expuestas, aun sabiendo que cometemos ligeros errores gramaticales y geométricos. Lo que tenemos que hacer es pasar una recta tangente a la circunferencia por el punto de unión de las dos líneas para ver el parecido. Pero expliquemos antes qué es una tangente. Una recta tangente a una circunferencia es aquella que toca a este en un solo punto. O también podríamos decir que es la recta perpendicular por el punto de tangencia a otra recta que une el centro de la circunferencia con el punto de tangencia. No se espanten, suena un poco raro, pero ahorita vamos a ver que con un solo instrumento vamos a lograr esta tangente. Relacionado esto con nuestro campo, con referencia a los cortes de cabello, podríamos poner como ejemplo que cuando tomamos una mecha de cabello, y aquí empezamos a ver esta figurita, mire, la mecha de cabello sería esta línea negra que va saliendo y cruzando con esa línea roja. Esa sería nuestra primera línea de la que estamos hablando. Esta sería la mecha, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en nuestro campo, por ejemplo, cuando tomamos una mecha de cabello y la elevamos
perpendicularmente de la cabeza sería el círculo, estamos relacionando una recta con el cabello con una curva, que es la cabeza, ¿verdad? Bueno, si quisiéramos trazar una tangente, que la tangente sería esta línea roja, colocaríamos pues el peine en la base de la mecha, es decir, tocando el cuero cabelludo, y así formaríamos esta relación de una recta con la curva. ¿Qué es lo que hacemos siempre cuando hacemos un corte de tijera sobre peine? ¿Ya vieron que no es difícil? Es decir, que cada que nosotros tomamos nuestra mecha a partir del área de crecimiento, nuestra tangente es nuestro peine, el cual nos va a ayudar a delimitar la elevación de la mecha del cabello. En cuanto a la relación existente entre una recta y un plano, esta es muy parecida a la explicación entre dos rectas. Podremos decir entonces que, vamos a analizar, una recta es paralela a un plano cuando siempre mantiene con él la misma distancia. El plano es este rectángulo, ahí que se ve, este es el plano. Ahora, la primera recta que es paralela, o sea que va en la misma dirección y nunca se cruza, pues es esta línea A. Esta línea siempre mantiene con él la misma distancia. ¿Por qué? Pues porque nunca se cruzan. Tiene la misma dirección que el plano. Entonces, pues la recta paralela al plano es la línea A. Vamos a ver ahora una recta oblicua. Una recta oblicua, recuerden, es la que va en tendencia ascendente o descendente de mayor a 90 e inferior a 180. Entonces, esta recta oblicua en un plano, cuando forma con este ángulo diferente al de 90 e inferior a 180. Y aquí lo vemos, esta recta oblicua, si nosotros sacáramos muchas mechas, hagan de cuenta que el plano que se ve este rectángulo sería, digamos, la cabeza, y cada recta que nosotros estamos tomando, si nosotros tomamos varias mechones en forma C que van menores de 180 grados o mayores de 90 grados, vamos a ir poco a poco, mecha tras mecha, creando líneas oblicuas. Y cuando una recta es perpendicular al plano, es decir, totalmente recta, como es esta línea B, fíjense cómo corta exactamente por la mitad y forma ángulos rectos de 90 grados, pues esta recta perpendicular al plano es cuando forma pues estos ángulos, como les comento, rectos de 90 grados. ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestro curso corte de cabello? Bueno, pues digamos que este rectángulo que está debajo es el plano, que sería la cabeza, y todas las direcciones A, B y C son las mechas de cabello que vamos a ir cortando para realizar el efecto deseado. Debemos aclarar también dos términos que vamos a utilizar muy frecuentemente y que tienen que ver con lo que acabamos de explicar, y son los conceptos de línea o plano horizontal y vertical. Estos dos conceptos tienen una relación muy directa con la Tierra, o sea, con el planeta Tierra, y con la fuerza de gravedad, llamándose horizontal a todo lo que es paralelo a la Tierra y vertical a lo que es perpendicular a ella, aunque a veces se usen con relación a otro objeto con el que queramos definirlo. Bueno, vamos aquí a más o menos explicar. Fíjense, partiendo de que, por ejemplo, el plano que tenemos horizontal, pues es el planeta Tierra. Todo lo que es paralelo a la planeta Tierra tiene que tener pues ese sentido. Por ejemplo, nuestros hombros, ¿verdad? La dirección de nuestros hombros es paralelo a la Tierra. El suelo, por ejemplo, también es paralelo a la Tierra. Pero el crecimiento de nuestro cabello, que es de arriba a abajo, pues es perpendicular. Porque si nosotros imagináramos Rapunzel, ¿verdad? Que tiene el cabello tan largo hasta el suelo, pues con el suelo ella forma un ángulo pues de 90 grados. Entonces, ahí vemos la verticalidad y ahora lo vamos a entender un poco mejor. Todos estos conceptos nos sirven para poder exponer y entender lo que vamos a ir explicando en relación al corte de cabello. Por ejemplo, podemos decir que en la mecha que vamos a cortar, situada perpendicularmente, o sea, a 90 grados de la cabeza,
podemos realizar una línea de corte recta y paralela a la cabeza u oblicua si elevamos la mecha hasta un ángulo obtuso que es más de 90 grados con respecto a la cabeza. ¿Cómo se está viendo de la forma de la colocación de la mano y de obtener la mecha entre los dedos de la elevación y proyección que se dé a la mecha fuera de su caída natural de raíz, del instrumento de corte que utilicemos y de la línea de corte resultante en el extremo de la mecha? Así es como resultará una técnica de corte diferente y por consiguiente que obtengamos un estilo u otro. Vamos a repetir. Conforme la colocación de la mano y de tomar la mecha entre los dedos. Eso sería punto número 1. Punto número 2. De la elevación o proyección que se le dé a la mecha, es decir, los grados de elevación para formar ángulos que está fuera de su caída natural, ¿verdad? Porque el cabello crece siempre de forma recta. Nosotros al cortar el cabello le vamos a dar diferentes proyecciones o grados de elevación a cada mecha. Ese sería el punto número 3. Y además el instrumento de corte que utilicemos, es decir, tijera, navaja o tijera de entresacar, también para cortar, y de la línea de corte resultante en el extremo de la mecha, porque también vamos a estudiar cómo vamos a cortar estas mechas. Con todo esto es como resultará una técnica de corte diferente y por consiguiente que obtengamos uno u otro estilo. La cabeza tiene una forma de esfera, más o menos achatada, ya lo vimos en fisonomía, y el cabello por la fuerza de gravedad pues cae directamente de esta hacia los hombros. Podemos tomar como referencia la línea de unión imaginaria que pasa por los hombros. Vamos a llamar que esta base de los hombros es nuestra base o línea horizontal. E incluso, en el caso de que el cabello fuese más largo y rebasara esta línea, podríamos tomar el suelo como el plano base horizontal. Ya lo explicamos porque debe tener una línea paralela al planeta Tierra, al globo terráqueo, a la Tierra. Ahora bien, el cabello con respecto a esta línea de hombros puede estar vertical, horizontal o paralelo u oblicuo. Fíjense muy bien en estas figuras. Como con respecto a la línea horizontal en rojo, que serían, digamos, los hombros, bueno, pues la mecha A es mecha vertical. La mecha B es mecha horizontal y la mecha C sería una mecha oblicua. De igual manera podemos tomar como referencia la línea vertical con respecto a la línea de los hombros, del cuello del cliente o modelo, pudiendo también hablar de que el cabello está situado paralelo, perpendicular o oblicuo con respecto a ella. Así pues, cuando realicemos particiones sobre la cabeza, o sea, seccionemos nuestras mechas, también tenemos que utilizar todos estos conceptos de dibujo. Cuando hablemos de particiones horizontales, estaremos trazando rectas paralelas a los hombros. Si hablamos de realizarlas verticalmente, pues las trazaremos perpendicular a los hombros. Y aquí lo vemos en el dibujo. En la figura A son particiones horizontales y las B son verticales. Ni qué decir tiene que todo esto nos sirve para la parte delantera, lateral y posterior de la cabeza. Siempre tomaremos los hombros o el suelo como referencia para los trazados de particiones y de elevación o proyección de mechas. También podríamos tomar la base de la cabeza, pero nos van a salir cortes más precisos si tomamos esta línea de hombros o de suelo. Vamos ahora a estudiar lo que es la proyección de la mecha. El cabello, al salir del folículo, tiene una caída natural, dirección o implantación, que será lo primero que tendremos que identificar al comenzar el corte. Y todo lo que sea colocar la mano de forma paralela, horizontal, vertical o oblicua es al tomar la mecha entre los dedos en una determinada posición y elevarla de esa caída natural, que será lo que podemos llamar proyección o elevación de la mecha.
con cuya forma de actuar podemos realizar diferentes técnicas y crear diferentes estilos. Dependiendo de la elevación de la caída natural, el cabello con respecto a la cabeza, aquel formará con esta ángulos de diferentes grados, de los que diremos. Vamos ahora a subir esta línea de hombros, con la primera que explicamos. Vamos a subir la línea a la base de la cabeza. Fíjense cómo ya está. Ahora mi línea de proyección, en la cual la base de la cabeza, junto con la elevación de la mecha, ahora sí nos van a dar diferentes ángulos. Bueno, la proyección perpendicular. Vamos a ver. Esta sería una proyección donde la mecha la elevamos entre los dedos hasta conseguir que forme un ángulo recto con la cabeza. Aquí lo tenemos en dibujo, fíjense cómo estamos realizando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Cuando nosotros imaginamos que la base de la cabeza, dependiendo en las diferentes zonas en donde estemos cortando, siempre nuestra base será la base en donde tomamos el mechón y la dirección que nosotros proyectamos hace un ángulo recto de 90 grados. Y aquí lo tenemos en una foto con una persona. Fíjense cómo esta base de la cabeza y la dirección de la mecha va a 90 grados. Proyección oblicua. La mecha forma con respecto a la cabeza un ángulo diferente a 90 grados. Puede ser mayor o menor. En el caso de que sea mayor, se formará un ángulo obtuso, diciendo que la mecha está en una proyección oblicua ascendente. Vamos a verlo. Fíjense cómo en esta proyección oblicua de la mecha es ascendente, puede ser de menos a más, o descendente en la siguiente figura. Esta es la ascendente y esta es la descendente, de más a menos, porque está formando ángulos agudos u obtusos. ¿De acuerdo? Siempre la base, el plano será la base de la cabeza y el ángulo con el que se hace la proyección es la mecha. Esta sería de forma descendente, que va de más a menos, y esta sería ascendente, que va de menos a más. Y aquí lo tenemos en la imagen de cómo tomamos nuestra mecha y la direccionamos. En todas estas proyecciones, la línea de corte que podemos realizar, dependiendo de la colocación de nuestros dedos al tomar la mecha, puede ser recta. Aquí la tenemos. Es un corte recto, que es cuando los dedos están paralelos a la cabeza, pudiendo estar la mano en posición vertical o horizontal. No importa, horizontal o vertical, nuestros dedos siempre van a dar el mismo efecto. En este caso, todos los cabellos cortados tienen una misma longitud. El corte realizado será pues con proyección perpendicular y la línea de corte pues irá paralela a la cabeza. Y aquí tenemos, este sería un corte recto en proyección de la cabeza y la dirección de nuestra mecha. Oblicua, que es cuando los dedos no están paralelos a la cabeza, resultando los cabellos de la mecha cortados de diferente longitud. De esta manera conseguiremos dos tipos de cortes rectos, el oblicuo ascendente y el oblicuo descendente. Y aquí lo vemos. También, no solo en la proyección de la mecha ascendente o descendente, sino también en la dirección cuando realicemos el corte. Aquí están las líneas rojas. Hagan de cuenta que ya tenemos aquí la proyección. También podemos generar líneas oblicuas ascendentes o descendentes si el corte lo hacemos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Aquí está, corte oblicuo ascendente y corte oblicuo descendente. Diremos que es oblicuo ascendente cuando las puntas de los dedos las colocamos más alejadas de la cabeza, consiguiendo un aumento de longitud del cabello, es decir, más largo los de la parte fina de la mecha que los del principio. Luego aquí el corte también tiene proyección perpendicular, pero de línea ascendente.
el cabello se queda más corto en la zona inferior de la mecha y va en aumento. El corte básico sería un ejemplo de esta técnica recta con la mecha elevada perpendicularmente y de línea de corte oblicua ascendente. Oblicuo descendente si los dedos están colocados más próximos a la cabeza, con proyección perpendicular y también en oblicuo. El aumento de longitud es descendente y se consigue el efecto contrario al anterior descrito. Un corte estilo degradado lo realizaríamos con la técnica recta, la mecha elevada perpendicularmente y la línea de cortes oblicua de aumento de longitud descendente. Bueno, tenemos que repasar todos estos conceptos porque partiendo de que nosotros debemos de conocer todos nuestros ángulos y la dirección de nuestras líneas, es como nosotros perfectamente vamos a dominar tanto los grados de elevación de proyección de la mecha como también el corte que vamos a realizar y dependiendo los ángulos que vayamos a proyectar. Vamos a continuar con las mechas guías y sus tipos. La mecha guía es la primera que se corta y va a ser la base del trabajo, la que va a llevar las dimensiones que iremos trasladando a las diferentes partes de la cabeza. En cada zona que estemos cortando tendremos que definirla y dependerá de la técnica y el estilo que estemos haciendo e incluso en algunos estilos de corte podemos combinar los diferentes tipos de mecha guía para crear efectos en ciertas zonas de la cabeza. En la mecha guía definimos la elevación y desplazamientos laterales que pueda tener, así como el diseño de la línea de corte que se va a realizar en el extremo de esta. Dependiendo de la forma de llevar estas dimensiones, la mecha guía la podemos calificar y clasificar como: punto número 1. Primer tipo de mecha. Mecha guía fija. Se da este nombre a la mecha que se corta en primer lugar y todas las demás se cortarán llevándolas a esta, que mantendrá siempre la misma posición y sin desplazamientos laterales. Esta mecha guía la podemos establecer en cualquier zona de la cabeza. La podemos tomar sobre su caída natural. Un ejemplo puede ser el estilo de corte homogéneo de melena, es decir, de longitud media, o con elevación o proyección a la mecha guía fija. De la forma siguiente para realizar un estilo degradado de menor a mayor. La mecha guía fija la creamos en la zona superior de la cabeza. Esta será la más corta y todas las demás mechas para poderlas cortar las desplazaremos o elevaremos hasta la primera que cortamos, no importa en cualquier dirección, siempre se va a ir hacia la mecha fija, por lo que irán incrementando su elevación o proyección, pudiendo llegar tal vez pues hasta 180 grados, ya que esas mechas las tomaremos de las zonas de más abajo de la cabeza. Así su longitud de corte será superior a la de la mecha guía y por tanto conseguiremos un corte de menor a mayor, es decir, un corte estilo degradado. Y así se llama porque son pues cortes ya en capas. La línea de corte realizada variará dependiendo de la técnica y del instrumento empleado. Bueno, hasta aquí no nos compliquemos mucho, solo sabemos que por ejemplo una mecha guía fija siempre se tomará del centro de la cabeza. Prácticamente la tomamos de la coronilla y de ahí todo el resto del cabello lo vamos a elevar en esa dirección de esa mecha fija para conseguir cortes degradados o en capas, que por lo general son los cortes que son a partir de 90 grados, 90, 135 y 180 grados, puesto que todos se van llevando hasta una mecha fija y de ahí se van degradando las capas. Cuando veamos los videos de cada uno de los cortes, lo vamos a comprender mejor. Pero que tengan en consideración que están este tipo de mechas fijas, a donde todo el cabello se va a direccionar hacia esa mecha fija. Vamos ahora a estudiar la mecha guía móvil. Se llama así cuando la mecha guía la movemos al tomar otra mecha para cortarle, que será la inmediata a esta. Es decir, primero vamos a sacar una mecha y de ahí vamos a agarrar un poquito de esa mecha
para seguir tomando otra mecha y luego otro poquito de esa mecha para volver a cortar la mecha que sigue inmediata a esta, y así consecutivamente todo el corte. La mecha se mantendrá sobre su base y con o sin proyección, es decir, con o sin grados de elevación. Solamente tomaremos una pequeña porción de la mecha guía para trasladar con la mayor exactitud a la medida del corte. La cortaremos con la técnica y el instrumento adecuado, es decir, pues dependiendo de la técnica, que ahorita vamos a ver las técnicas, y con el instrumento, o sea, con la herramienta que nosotros queramos, ya sea tijera, ya sea navaja o ya sea maquinilla, para conseguir el estilo determinado. En el corte clásico usaremos esta mecha guía móvil, excepto en los contornos, que será sobre lo anterior cortada, es decir, la mecha guía semifija en la zona frontal y de patillas y mecha guía fija en la zona del cuello. Todo lo que son contornos se van a suavizar ya al final del corte, porque obviamente necesitan, según los rasgos de la persona, pues darles algún tipo determinado específico. Entonces, bueno, aquí tenemos los ejemplos de corte degradado con mecha guía móvil. Fíjense, como en la primera figura se está tomando la primera mecha, en la segunda figura tomó un poquito de esa mecha, pero se va a la siguiente a cortar. Y aquí se va hasta el otro extremo, ya estamos casi en el cuello, tomamos otro poquito de esa mecha y la trasladamos y la cortamos con la inmediata mecha siguiente. Vamos a ver ahora lo que es una mecha guía semifija o semimóvil. Se denomina así cuando una vez cortada la primera mecha la mantenemos en su posición de corte y la segunda que vamos a cortar la desplazamos lateralmente hasta la base de la primera mecha cortada. Ahora lo vamos a ver. La tercera mecha la cortaremos desplazándola sobre la base de la segunda, la cuarta sobre la de la tercera y así sucesivamente. Es decir, que vamos a ir tomando como referencia la anterior mecha que vamos cortando y la vamos uniendo con la mecha que vamos a ir cortando. La vamos desplazando del lado que nosotros vayamos, hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia arriba o hacia abajo. Se crea de esta manera un incremento paulatino, muy suave en la largura, o sea, en la longitud de las mechas cortadas, a partir de la mecha guía semifija. La utilizaremos, por ejemplo, en la realización de estilos bob y para el contorno de degradación del corte clásico. Y aquí lo tenemos. Fíjense, ejemplo del contorno en el corte básico con mecha guía semifija, es decir, que nosotros tomamos una mecha y la vamos a ir alimentando, desplazándola con la misma subsecuente. Por eso se llama semifija, porque está directamente en una posición, pero la podemos ir desplazando de un lado a otro. Y esto se utiliza mucho en los cortes bob, que también tienen que conectar pues grados de elevación desde 90 hasta 180 grados. Ahora vamos a ver otra de las partes importantísimas que se llama clasificación de las técnicas de corte. La clasificación de las técnicas del corte nos va a dar los terminados rectos o texturizados. Las técnicas de corte que vamos a describir a continuación están definidas en base al tipo de línea que resulta cuando hemos realizado el cambio de longitud sobre la mecha, es decir, el diseño que hemos creado en su extremo. Esto va a depender del instrumento empleado, de la forma de tomar la mecha y de la elevación o proyección de esto. Atendiendo al expuesto, la técnica de corte pueden definirse como recto, desfilado, dentado, de entresacar escondido o vaciado y picotage o picoteado. Y aquí los tenemos. Esta es la representación de la línea de corte resultante de la mecha con las diferentes técnicas. Si nosotros cortamos como la figura A recto, pues bueno, esta va a ser la técnica recta. Si nosotros cortamos la línea 2, que se llama desfilado, pues nos van a dar cortes que van un poquito de mechas de menos a más o de más a menos. Si nosotros cortamos dentado, que es un zigzag directamente en las puntas, como la figura número 3.
Y si es de entresacar, pues esto lo podemos también realizar con las mismas tijeras de entresacar o igual con las tijeras. Aquí ya vamos a dar a partir de la figura 3 efectos de textura. Y si nosotros realizamos cortes en picotage o picoteado, vamos a hacerlo ya sea con las tijeras, con las puntitas o bien con el piquito de la navaja. Y ahí vamos a picotear y también nos va a dar un toque de textura en las mechas. Vamos a ver. Técnica del corte recto. Es aquella cuya línea resultante en la mecha es una línea recta. Para realizarla podemos utilizar las tijeras, la maquinilla e incluso a veces la navaja, aunque con la navaja no es muy recomendable, porque una vez que nosotros cortamos con navaja, pues estamos ya texturizando. Más bien la técnica del corte recto se puede hacer solamente con tijera o con maquinilla. La mecha en relación con su forma de implantación en la cabeza de su caída natural la podemos tomar con o sin diferentes elevaciones o proyecciones o grados de elevación a la hora de realizar el corte. No incidiendo en el resultado, siempre tendremos una línea recta de corte descrito en la mecha con el instrumento de corte que hayamos elegido. Dependiendo de tener o no elevación a la mecha en la técnica del corte recto, podemos obtener una serie de líneas que nos servirán para crear diferentes estilos de corte. La línea horizontal. Podemos realizarla cuando la mecha es paralela a la línea de los hombros. Si se toma la mecha sin ninguna elevación en su caída natural, a 0 grados, es un ejemplo de esta línea la que hacemos en cortes de estilo tipo melenas, también cuando igualamos largos o hacemos los contornos. Si elevamos la mecha a distintas alturas, la utilizaremos para comprobación de dimensiones, repaso de corte o para realizar otros estilos. Es un punto, por ejemplo, de verificación. En el estilo de tijera sobre peine estamos haciendo un corte de técnica recta, horizontal o con elevación, dependiendo de la tangente que realice la posición del peine. Aquí lo vemos un poco más claro. Este sería un ejemplo de técnica de corte recto y de línea horizontal. Fíjense cómo directamente estamos dando una elevación recta, digamos a 0 grados, y estamos cortando la mecha de una forma recta. También lo podemos hacer con el peine. La tangente sería nuestro peine y nosotros vamos a cortar exactamente a ras del peine. Línea perpendicular. La realizamos cuando la mecha al tomarla entre los dedos es perpendicular o vertical con respecto a la línea de los hombros, es decir, elevándola hasta formar un ángulo de 90 grados. Dependiendo de la colocación de nuestros dedos al tomar la mecha, la línea de corte que podemos realizar sobre esta y en relación ahora con la cabeza puede ser recta, que es cuando los dedos están paralelos a la cabeza y todos los cabellos cortados tienen la misma longitud. Aquí está la figura 111. Fíjense. Directamente. Es un ángulo recto y es una elevación de 90 grados. Aquí, por ejemplo, estos dedos están directamente rectos. Ahora bien, oblicua será cuando los dedos no están paralelos, sino oblicuos a la cabeza. Y los cabellos cortados de esta mecha resultarán de diferente longitud. Tenemos dos tipos de líneas rectas oblicuas, ascendentes y descendentes. Si las puntas de los dedos las colocamos más alejadas de la cabeza, se consigue un aumento de longitud ascendente paulatino de esta. Vamos a ver la figura 112. Fíjense cómo si los dedos están yendo hacia abajo y conforme vayamos sacando mecha tras mecha y las direccionamos con nuestros dedos hacia abajo, el ángulo del mechón no cambia de 90 grados. Lo que cambia es la dirección de mis dedos. ¿Ya lo vieron? Y ahí hago mi corte recto, entonces estoy haciendo un ángulo oblicuo directamente que va bajando y así el cabello, digamos, con esta dirección 90 grados, pero mis dedos directamente en ángulo de forma descendente, cuando caen estas mechas,
se van como haciendo un efecto de meterse hacia adentro. Poco a poco se van a ir acomodando hacia adentro. De esto es de lo que estamos ahora hablando cuando estamos hablando de estos dedos alejados de la cabeza consiguiendo un aumento de longitud ascendente paulatino de esta. Ahora bien, si los dedos están colocados más próximos a la cabeza, el aumento de longitud es descendente. Y aquí lo vemos en la figura 113. Puede ser con peine o con nuestros dedos. Fíjense cómo el peine, el ángulo de la mecha está igual a 90 grados, pero el peine está ligeramente inclinado hacia arriba. Y ahí pasamos y cortamos. Igual vuelvo a repetir, puede ser o con los dedos o con el peine sujetar la mecha. Cortamos y directamente se va creando este tipo de ángulos. Aquí dice, en este caso es el peine el que hemos colocado en esta posición. Ya decimos otra vez, pueden ser mis dedos o el peine, dependiendo de la técnica que ustedes vayan a utilizar. El corte básico sería un ejemplo de esta técnica recta con la mecha elevada perpendicularmente y de línea de corte oblicua ascendente. Un corte estilo degradado lo realizaremos con la técnica recta. La mecha elevada perpendicularmente y la línea de corte oblicua de longitud descendente. Ahora bien, vamos a ver nuestra línea oblicua. Es cuando la mecha forma una línea que crea un ángulo menor o mayor a 90 grados. Ya sabemos, puede ser de 135 o puede ser a lo mejor al revés de 45, por ejemplo, pero con dirección a los hombros. Lo utilizaremos para trabajar ciertas zonas de la cabeza como son los contornos frontales o en degradados de la coronilla. También podemos utilizarlo para crear otro estilo degradado. Degradado quiere decir que ya nos van a salir capas. Entonces, aquí estamos delimitando contornos. Este es un ejemplo de técnica de corte recto y de línea oblicua. Fíjense cómo aquí estamos direccionando a ángulos que son menores de 90 grados con respecto a la cabeza y con respecto a los hombros. Aquí estamos también realizando ángulos que son menores de 90 grados, que son delineo de contornos, con dirección tanto a la cabeza como a los hombros. Y en la tercera foto también estamos direccionando esta mecha que se fija aquí directamente son menos de 90 grados, que son 45 grados. Y directamente lo vamos a direccionar y lo vamos a cortar en línea oblicua. Vamos a estudiar la técnica desfilada, es decir, la que crea capas. Esta técnica podemos realizarla con tijeras planas o con navaja que deslizaremos por la mecha. La línea descrita en el corte de la mecha es desigual. Casi cada cabello que forma la mecha tiene una largura o una longitud diferente y no forma líneas rectas. La forma de tomar la mecha entre los dedos, la elevación o proyección que le demos y el instrumento empleado nos dará resultados diferentes. Vamos a explicar la técnica desfilada con tijera o navaja. Con las tijeras de hojas planas, la tijera normal, con la mecha tomada perpendicularmente la tensaremos y con una proyección de 90 grados, es decir, perpendicular a la cabeza, pasaremos las tijeras desde una altura más o menos cercana al crecimiento o un poco más largo y haremos un recorrido como mordiendo la mecha, el recorrido hasta las puntas de las mechas, abriendo y cerrando solamente un poco las tijeras con un movimiento rápido y seguro. Cuanto mayor sea el recorrido de la tijera en la mecha, más paralela se colocará la tijera sobre la mecha. Todas estas prácticas las vamos a realizar en nuestros mechones en su debido momento. Entonces, así quedaría nuestra técnica de desfilado y por supuesto ya es un efecto de textura del cabello. Con la navaja, por ejemplo, también será otro instrumento recomendado para la realización de esta técnica, por las características de corte de esta ya descritas. La mecha la podemos tomar tanto perpendicular, horizontal u oblicua, y asimismo en cuanto a la inclinación, elevación o proyección de la mecha, podemos utilizar la que creamos más idónea en relación con el estilo que queremos conseguir. Por ejemplo, si queremos realizar un desfilado en la mecha sin variar su longitud, pues tomaremos esta horizontalmente
con una proyección a 45 grados. Aquí la vemos en la foto. Fíjense cómo la mecha está sujeta con mi tangente, que es el peine, pero estamos proyectándola a 45 grados. Y la navaja colocada lo más paralela posible a ella, es decir, pues de una forma directamente, prácticamente que vaya acostadita a unos 30 grados hacia la parte opuesta de la mecha, desde una distancia determinada más o menos cercana a la raíz o más abajo de medios a puntas, dependiendo de dónde ustedes quieran realizar este efecto de desfilado, hasta 1 centímetro antes de llegar a las puntas. Entonces la vamos a ir deslizando como si fuera mantequilla, un cuchillito con mantequilla untado en un pan. Directamente la vamos a ir corriendo. Les voy a hacer en su momento el video para que ustedes vean cómo realizar, y ustedes lo van a hacer en sus prácticas también de mechones. También se puede realizar con la ayuda del peine. Aquí lo vemos en la otra figura, que irá tomando la mecha y con la navaja que irá por encima de aquel sobre la mecha, cortándolo solo de forma superficial. Entonces aquí es con la técnica de peine, que aunque la verdad es más recomendable hacerla directamente con los dedos o con los dedos prensando la mecha, o igual tomándola de esta manera, para que la mecha no se nos vaya a ir por todos lados. Pueden entonces ser de estas dos maneras. Para realizar un corte con pérdida de longitud, o sea que vaya siendo más corto, la mecha la tomaremos perpendicularmente con una proyección de casi 90 grados y la navaja la colocaremos sobre ella con una inclinación de 45 grados o menos, hasta 30 grados. Ustedes ya con sus prácticas van a ir sintiendo y direccionando en qué punto van a ir teniendo el efecto deseado. El recorrido de la navaja puede variar dependiendo, hacerlo desde la altura que estimemos oportuna, dependiendo del grado de desfilado que queremos conseguir, y seguiremos deslizando la navaja por la mecha hasta la zona de la punta que queremos eliminar. Esto es que nosotros, cuando estamos haciendo cortes de cabello desfilados o texturizados o en capas con navaja, nosotros los vamos a realizar en la medida que vayamos viendo la necesidad de cada efecto y cómo se va acomodando el cabello. Técnica dentada. La línea de corte tiene forma de dientes o de sierra en la punta de la mecha, que es únicamente donde se crea ese pequeño dentado, y también nos da un resultado de textura de cabello. Esta técnica, para conseguir un estilo corte de cabello de toda la cabeza, la navaja será el instrumento idóneo, ya que será muy laborioso con cualquier otro. Así después solo la realizaremos utilizando la tijera y la maquinilla para solo ciertas zonas, como el contorno o el flequillo, en las que nos interese conseguir este efecto de las puntas. Las mechas siempre las tomaremos fuera de su caída natural, es decir, dándole grado de proyección o grado de elevación, y llevarán una proyección oblicua o perpendicular con la que nos sea más fácil realizar la técnica. Con la navaja el trabajo es más rápido. La mecha la tomaremos cerca de las puntas, unos cuantos centímetros, y la elevaremos solo lo que nos sea necesario para poder trabajar. Tenemos que tomar mechas muy delgaditas cuando nosotros realizamos este tipo de trabajos con navaja, y siempre tener el cabello húmedo. La navaja la pasaremos oblicuamente por la mecha sin profundizar mucho en ella, porque si no haremos un efecto de machete, ¿verdad? Con una inclinación mayor de 45 grados y cerca de nuestros dedos. De esta forma no eliminamos apenas largura o longitud, pero sí creamos un dentado de puntas. Y aquí lo vemos. Esta es una técnica dentada con navaja. La navaja va un poco más paradita, ligeramente a unos 45 grados. Ya no directamente vamos a deslizarla como pan en mantequilla, sino vamos a ir cortando a toquecitos para lograr estas puntas dentadas. Y solamente se hace en las puntas. Para poder realizar esta técnica con las tijeras o con la maquinilla, esta se colocará oblicua hacia la mecha y se irá entrando y saliendo. Entrando unos sí y otros no en ella. Entramos pequeños para conseguir hacer el dentado a lo largo de toda la mecha. Y aquí tenemos la imagen, fíjense. Es como dar toquecitos en forma de zigzag
a las puntas, ya sea con la maquinita o ya sea con las tijeras. Y aquí lo tenemos también más claramente. Este es con la tijera de entresacar, que solamente se hace en las puntas. Este es con la tijera normal, se pone de forma vertical y se van haciendo cortes en zigzag. Y aquí con la maquinilla vamos cortando pues también en zigzag. Y aquí maquinilla, recordemos, es con cabello seco. Las tijeras dentadas o las de entresacar o detallista también nos harán el trabajo más rápido y seguro, aunque será un dentado muy pequeño. Las tijeras las colocaremos paralelas a la mecha y a unos cuantos centímetros de la punta, pues realizamos el corte. Y por supuesto, esto hará totalmente una textura en el cabello. La técnica de entresacar, escondido o vaciado. Se utiliza en clientes que tienen una densidad elevada de cabello, o sea que tienen mucho cabello. Que este sea grueso o que tenga pues muy rizado, para eliminar densidad de cabello en general o cierta altura de la raíz o del cuero cabelludo para eliminar volumen en la cabeza. Para esta técnica podemos utilizar las tijeras de entresacar, las de tallista o la tijera o la navaja. Con estos dos últimos instrumentos hay que extremar las precauciones para no cortar de más de lo deseado. Con las tijeras de entresacar y las de tallista, el trabajo a realizar será igual para ambos modelos. Tomaremos la mecha entre los dedos, la elevaremos a 90 grados y pasaremos las tijeras, bien de forma paralela a la mecha o en oblicuo, una o varias veces desde el cuero cabelludo a las puntas, dependiendo la cantidad de cabello que queramos eliminar. Recordamos, con la tijera de entresacar. No notaremos el corte a simple vista, pero sí eliminará densidad y por tanto volumen. La navaja, si hacemos algún tipo de vaciado con navaja, la utilizaremos en la técnica colocándola totalmente plana o paralela cerca de la raíz o cuero cabelludo y por la zona inferior, porque si lo hacemos por la zona superior de la mecha, los pelillos se van a parar. Tiene que ser por la zona inferior de la mecha y sin que llegue a penetrar mucho. La desplazaremos con mucha precaución y delicadeza hacia las puntas. La mecha irá elevada a más de 90 grados y en horizontal. De esta forma solo eliminaremos una pequeña cantidad de cabello, perdiendo densidad, pero nunca la longitud de la mecha. Y aquí lo tenemos, estamos vaciando o entresacando esta mecha que la vamos a vaciar, la vamos a ir cortando poco a poco con la navaja, pero en la parte inferior de la mecha. Y así poco a poco irla degradando hasta ir vaciando la cantidad de cabello que nosotros queramos. También podemos utilizar en esta técnica la tijera de filos rectos. Y aquí vamos a ver cómo. La mecha estará perpendicular y la tijera la colocaremos abierta por debajo de la mecha, como si fuera la misma de la navaja, pero va a ser con las puntas de la tijera abierta y cerca del cuero cabelludo, desplazándola en sentido descendente hacia las puntas. Fíjense, aquí está. Y vamos a ir dando picoteitos y vamos a ir poco a poco de menos desde lo que es la base, no, siempre dejar por lo menos 1 o 2 centímetros, no pegado al cuero cabelludo, sino a partir de 2 centímetros y vamos a ir picoteando directamente con este tipo de tijera, la tijera plana, a lo largo del mechón por debajo. Vuelvo a repetir, tiene que ser por debajo, porque si lo hacen por encima de la mecha, los cabellos se van a quedar parados por todos lados. Entonces tiene que ser siempre por debajo de la mecha y así también vamos a estar entresacando o vaciando cantidad de cabello. Vamos a ver ahora la técnica de picoteado o picotage, que directamente nos va a dar mucha textura en el cabello. Es un poco similar a la anterior, o sea, a esta, pero no se hace cerca del cuero cabelludo, solo en ciertas zonas dentro de la misma mecha. Podemos utilizar la navaja también y las tijeras. Con esta técnica conseguimos crear un efecto de corte con mucho movimiento, es decir, con mucha textura, no eliminando volumen. La manera de realizarla será tomando la mecha entre los dedos y tensándola. Y fíjense cómo en este punto técnica de picotage la hacemos por encima de la mecha, porque no vamos a vaciar. Vamos a dar textura y movimiento en el cabello y va a ser en menor cantidad.
Entonces, bueno, tomamos la mecha, la direccionamos en el grado de elevación que nosotros deseamos y lo vamos a tener tensa, es decir, recta. Mantenemos la puntita de la navaja o la puntita de las tijeras y perpendicularmente a esta vamos eliminando solo pequeñas porciones de mecha a diferentes alturas en forma de picoteo. También lo van a hacer en sus prácticas, no se preocupen. Una vez descritos el conjunto de procedimientos o técnicas que se pueden utilizar en el corte de cabello, pues ahora sí, vamos a describir los diferentes estilos y el modo de realizarlos. Por último, a este tema vamos a ver esta tabla que es un resumen de las técnicas de corte de la cual hemos estudiado. Es una tabla que tenemos una referencia clara de todas las técnicas y estilos del corte del instrumento con el cual estamos realizándolos, así como la dirección de la mecha guía y la forma de tomarla. Y aquí lo tenemos. La primera columna es la técnica de corte, todas las que hemos estado ahora en este tema, pues desarrollando. Posteriormente el instrumento con el cual lo vamos a realizar, la colocación de la mecha según el ángulo que nosotros debemos con o sin proyección. Los estilos, se recuerden que el melena es el estilo de corte de longitud media, el corte básico, degradado o bob, según los estilos que ya vamos a ver en la siguiente parte, y las mechas guías, según sea fija, móvil o semimóvil o sin mecha guía. Ténganlo aquí este cuadro, vamos a estudiarlo, aquí está bastante bien detallado y entonces posteriormente el siguiente tema serán los tipos y estilos de corte de cabello.